Eso es Cristo. De hecho, él mismo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la luz que ilumina el mundo. Por eso, en este recorrido de la Santa Cuaresma, faltando un poquitito más, la Iglesia nos invita con estas palabras: alégrense, alégrense Jerusalén, y que se congreguen cuantos la aman, compartan su alegría. Los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. O sea, hay que pararse en este momento, gozar la alegría de que está viniendo nuestro Salvador. Y para marcarlo, vieron que usamos esas ropas moradas. Pero aquí hacemos un parate para que se note bien. Y usamos el color rosa. Porque comenzamos a ver luz. Vemos eso morado, que generalmente es el ornamento que usamos esa otra. Miramos así tipo lupa, acercamos la luz. Mirá. ¿Ves? Pero nos falta mucho en el camino, por eso hay que alegrarse. Precisamente este domingo se lo conoce como Letaria, el domingo de la alegría. Vemos, y falta un poquito. A ver, ¿alguno de ustedes tuvo la experiencia de ir caminando de peregrinación a Luján? Acá hay uno. Bueno, cuando uno ve las torres, dice, falta poquito, y uno es como que saca todas las fuerzas, aunque tenga llegada a los pies, y le mete para adelante, pero después ve que falta un poco. Y es como que se hace largo. Bueno, entonces, para que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad visualice, hoy usan una palabra, esperad, que es visibilizar, la palabra que está como de moda, visibilizar, vamos a visibilizar que precisamente ya no es la torre de Luján, sino en nuestra vida. Vamos a visibilizar cuánto amó Dios al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz que surgen del corazón de Jesucristo nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dios nos ha enviado su Espíritu para que podamos, con su fuerza y su presencia, elegir o el camino ancho de la perdición que no quiere Dios, ¿no? O el angustito que me lleva a la salvación. Nosotros optamos por el camino angustito, no por el camino del injusto, sino por el camino del justo. Por eso ya en este momento le decimos al Señor que por favor tenga piedad de nuestros pecados, que no queremos estar en estas condiciones, que venga con su gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Señor por todo lo que le falte la alegría. ¿Me permiten hacer una
distinción como Santa Teresa de Ávila. Dice que hay una alegría santa, que viene de Dios, y una alegría loca, que viene de afuera. La mayoría se contenta con la alegría loca, pero el fruto es la amargura, porque terminada esa situación, como que necesita estimular, mientras que la alegría que viene de Dios permanece en la persona. Hay un montón de gente que quizás acá adentro o en misa esté participando por las redes, que le esté pasando así, ¿no? Que tenga una alegría loca, o sea, que está buscando que otros los alegren y no se den cuenta que la alegría la da Dios en lo hondo del corazón. ¿Cuántas personas? También vamos a pedirle a Dios esta gracia, ¿no? Que nos alegremos de lo que hemos hecho con nuestras manos el día de hoy, ¿sí? Todo lo que sea sano, digno y bueno, todo lo que hemos hecho para la gloria de Dios. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente el género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti,
ciudad de Dios. Cuando junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti. Si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre
del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno va comparando a lo que llamamos religión, acordate que la palabra religión significa religar, volver a atar, volver a vincular. Volver a vincular, podríamos decir este punto, en el principio era el vínculo. Porque Dios se manifiesta, sale, vamos a decir, de su silencio, se abre y se comunica a las criaturas. Y quiere comunicarse a un grado tal que, llegada a la plenitud de los tiempos, nos va a transformar en hijos de Dios, hijos en el Hijo. Entonces, mirando así, ¿no? Que en el principio todo, podemos decir, se reduce al vínculo. El vínculo con Dios, con sus criaturas. Entonces, cuando uno mira, como hay hoy tantas religiones y tantas pseudos religiones, me parecía importante decirles cuáles son como las 3 características para que haya una religión que han hecho estos estudiosos que estudian en forma de comparación, comparándonos. Y van descubriendo 2 cosas que son muy interesantes. La primera de todas, que toda religión tiene un dogma, un culto y un modo de vivir que le llamamos moral. ¿Repasamos? Entonces, un dogma, un culto y una moral. Todas. Y el otro punto al que fueron descubriendo, comparando, es que en los escritos del Nuevo Testamento, o sea, en los cristianos, hay una diferencia, que es que Dios tomó la iniciativa y tomó la iniciativa por amor. O sea, de todas las religiones, el núcleo, el latido, el centro, es el amor. Eso llamó muchísimo la atención. No devoción, sino amor, 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 amor. Eso descubren con todos los escritos y las prácticas también piadosas de todas estas religiones. Lo que a mí me importa en este momento es tomar precisamente el dogma, no lo voy a desarrollar, pero quiero que esté de base, el dogma, el culto y la moral. También en el cristianismo existen estos principios. Incluso algunos hermanos cristianos dicen: yo no tengo un culto, yo no tengo religión. Yo no tengo religión. Pero sí, de hecho, lo tienen, porque hay un sistema de creencia que es el dogma, ¿sí? Hay un sistema de culto, una forma de manifestarse el culto. De hecho, nosotros cuando hablamos de culto hablamos de liturgia.
y la moral, cómo vive básicamente, en este caso, son los 10 mandamientos. Entonces tengan en cuenta estos 3 puntitos, más lo que este descubrimiento que de todas las religiones van a encontrar que no es ojo por ojo, diente por diente para quedarnos en un ámbito, sino perdonarlo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces, pero como expresión de amor. Vamos a lo moral. Son 3, ¿eh? Vamos a lo moral. Primera lectura. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes, jefes, sacerdotes, y el pueblo, multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y por esta práctica moral, contaminan el templo, el culto. Contaminaron el templo que el Señor les había consagrado en Jerusalén. ¿Ven cómo se unen los 2 puntos? O sea, por la vida que llevan, moral, por la vida que llevan, terminan contaminando el culto. Memoria bíblica, a ver. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase que Jesús va a decir? Primero moral, si vos sabes que tu hermano tiene algo contra vos, se están peleando, hay discusión, ahora vamos al culto. Deja la ofrenda del altar y anda a reconciliarte con tu hermano. No, es incompatible, digamos, el culto con la impureza de vida. Y esto no lo he quitado, esto lo cultivamos y hay que trabajarlo fuertemente. Y si no tenía muy claro este punto, es tiempo. Que quizás los sacerdotes, los que tengan por lo menos 50 para arriba, decir, mirá, tenés que irte a confesar cosas que te confesaste, cosas que por ahí en práctica cotidiana los sacerdotes nos decían. Y por ahí, viene el sacerdote y me escapo, porque yo no he visto, seguramente me va a decir que me tengo que confesar. Pero era por esta razón. O sea, si yo voy a manifestar que profeso, que yo soy católico, apostólico, romano, como dicen en la calle, entonces yo tengo que profesar esto que creo, dogma, lo tengo que vivirlo, con una vida testimoniada. Pero eso se tiene que manifestar, porque si no, ¿qué pasa? Se contamina, ¿qué cosa? El templo, el culto divino. El culto divino. Primero resuelve esto. Si no contaminas. Bueno, eso es lo que acá dice en la primera lectura, sacada del libro de Crónicas. Sin embargo, Dios se queda callado. Cuando ve esto, Él viene a ayudarnos, a asistirnos. Entonces dice, el Señor Dios, el de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de los profetas, por medio de mensajeros. ¿Por qué? Dios iba interviniendo, y acá aclara, porque Dios tiene compasión de su pueblo y también de su morada, ¿ves? Pero ellos, acá viene el asunto, cuando Dios manda a sus mensajeros, se agarran con estos dos, se encarnizan, se enojan. O sea, cuando uno está en pecado, no está cumpliendo la voluntad de Dios, y cuando uno está mal con su propia conciencia, está el enojo. Entonces, pero el enojo es conmigo mismo, pero como estoy tan enojado que me la agarro con otro. O nunca tuvieron esas experiencias, tan enojado, tan un berrinche tan grande contigo, con uno mismo, que termina, ¿qué me hablas? ¿Qué me mirás? Es la reacción. Y entonces, bueno, frente a estas realidades, estos mensajes del amor de Dios, de su misericordia, que cambien el corazón, Cuaresma, que cambien el corazón.
que se acerquen a Dios, que Dios es bueno, que Él quiere bendecirlos, ¿qué hicieron? Atención, ¿no? Despreciaron sus palabras y pusieron en ridículo a sus profetas, hasta que Dios dijo, basta, hasta acá. Hasta que ya no había remedio. Por eso, tengan en cuenta uno de los mandamientos. No tentarás a tu Dios. Que en los labios de Jesús va a decir en las tentaciones. No tentarás a... ojalá que me pase esto, ojalá que al vecino le pase tal cosa. Ojalá, o Alá, significa, o Alá. Es un saludo que quedó de las influencias no cristianas, pero es oh Alá, Alá. Ojalá ha quedado en el lenguaje español, porque estuvieron muchos años ahí, como lo que nosotros decimos por ahí los turcos, el Islam, que va mucho más allá de ese pueblo. Entonces vemos estas expresiones, a veces fruto de enojo, el grueso de ellas, pero en el fondo es el deseo de que le pase algo al otro, o a sí mismo. Por ejemplo, dice, no, yo esto no lo aguantaría nunca, prefiero morirme. De escuchar eso, yo a esta enfermedad, a esta situación, a ver, vamos a usar la misma de la Biblia, que se me paralice la mano derecha, dice acá, que es del Salmo. Vamos a decir, no, si yo tuviese una hemiplegia, no, prefiero morirme para estar en esas condiciones. Un poco acá, lo de la mano derecha, por no tomar otro ejemplo. Ustedes vayan remontándose a expresiones que escuchan o que practicamos. No hay que tentar a Dios. Y el pueblo entró en semejante rebeldía que cerró el oído y la boca con todo aquello que Dios le quería bendecir. Porque Dios es un Dios de bendición. Afirme eso, adentro de su corazón. Dios es un Dios de bendición. Pero, ¿y a mí qué me importa? Claro, en una mentalidad así, ¿no? Que Dios haga lo que quiera, yo hago mi vida. Esto es todo esto. Y precisamente porque cerraron el corazón, Dios, espera la reacción de su pueblo. Espera la reacción de su pueblo. Yo te puedo tirar la mano. Ayúdame. Bueno, vení. Da ese pasito. Ayúdame. Yo espero que reaccione. Te lo he dicho muchas veces, una vez, 2 veces, 10 veces. Bueno, Dios nos hizo libres, ¿no? Entonces, ¿qué espera? Una respuesta. Por eso acuérdense lo de San Juan, hijitos míos, recuerden que Dios nos amó primero. Lo que está esperando Dios es una respuesta de amor. Ahí está el punto. Entonces Dios espera tu respuesta. ¿Podemos decir muchas veces mañana para decir mañana? Sí, pregúntenle el testimonio de San Expedito. Mañana para decir mañana, pero llega un momento que se hace intolerable, porque vengo como aplazando, tirando para adelante lo que tengo que resolver hoy. ¿Hasta cuándo? Por eso, todos estos días, ¿se acuerdan? Ojalá que este pueblo me escuche, que no cierre su corazón como le pasó en Meribá, que entraron en rebelión sus padres, que no les pase, que entren en rebelión en esta cuaresma y pierdan la gracia, la hermosa oportunidad de alegrar su corazón a fondo. No con cuestiones locas, como dice Teresa, sino alegrar el corazón con más profunda, saber que estamos en Dios. Y en Dios rescatamos toda la naturaleza. Ojo, no decir,
No, entonces yo me dedico solo a Dios y el hermano, o poder vivir una rica comida, como me pasó hoy al mediodía, vivirla con intensidad, no quita que uno ame a Dios, sino también el Señor nos enseña que hay que amarlo a Él y simultáneamente al prójimo. No se contradice. No se contradice. Por supuesto que tenemos que buscar santas compañías, todo aquello que no contamine mi vida. Bien. Entonces, Dios está ahí. O sea, vamos a usar memoria bíblica. Estoy, a ver si alguno se acuerda, estoy a tu puerta, si me abrís, yo entro a cenar con vos. Apocalipsis. Está ahí el Señor, esperando que le respondas con amor. Bien, pero este pueblo no le responde con amor. Entonces Dios dice, bueno, usando ya San Pablo, si este pueblo no quiere mis bendiciones, este pueblo no quiere responder a mis lazos de amor, no quiere responder porque soy capaz de cambiar el corazón de piedra en corazón de carne y renovarlo totalmente, entonces los dejo en sus vanos razonamientos. Y creyéndose sabio, va a decir San Pablo en la carta a los romanos, se transforman en necios. Y va a decir más, y como no tienen ya luz en su entendimiento, entonces quedaron envueltos en sus pasiones, emociones, sentimientos, desordenados, porque hay un montón de sentimientos y pasiones que son maravillosas y hay que tenerlas. Sino cuando se desordenaron, entonces quedaron envueltos y esclavizados en sus propias pasiones, desordenadas, insisto, desordenadas. Y en este caso, es decir, se produce algo más de afuera. Es decir, es como si esto nos está pasando ahora a nosotros y entonces se agrega algo más. ¿Qué cosa se agregó? La pandemia. Y además de esto, perdí el laburo. Y además de esto, se murió mi abuelita. O sea, es como hay cosas que se van acumulando. Sordo absolutamente, negado, envuelto en mis propios razonamientos, porque no quiero aceptar el amor de Dios. Entonces ahora Dios me deja ahí, pero no me abandona, está ahí, Solo hay que decirle, acá estoy, Señor. Abrime la puerta y la abre, Solo es una determinación profunda del corazón. El asunto, que en este caso hay un elemento externo. Para nosotros puede ser en este momento la pandemia, ¿está claro? Y otros males, porque antes de la pandemia había un montón de males. La falta de educación, la falta de trabajo, muchas cosas que las tenemos guardadas porque hemos priorizado en este momento la vacuna, pero está toda la historia nuestra, la historia familiar, la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestro país. Hay un montón de cosas que realmente merecen ser transformadas. Bueno, ¿y qué pasó? Hasta aquí. ¿Qué pasó? Que vinieron los caldeos, o sea, un pueblo extranjero, e invadió. Y quemaron la casa de Dios, o sea, el templo, demolieron la muralla de protección de la ciudad, prendieron fuego sus palacios, destruyeron todos los objetos preciosos, y como siempre la pasa a los pobres muchachos, chicas y chicos, a los más jovencitos se los llevaron al extranjero, para usarlos como esclavos. No llevaban a los viejitos que se les iba a morir en el camino, iban con los que podían trabajar o estaban en edad de trabajo. Y sobre todo si tenían capacidades como un alfarero, un carpintero o un oficio, y te cuento si sabías leer, manejar varios idiomas.
Como le pasó a Daniel. Como le pasó al profeta Daniel. Pero si uno mira lo que va pasando, cuántos chicos y chicas a veces miran respuestas. Quien la paga son los más jovencitos por el fruto del pecado de los más grandes. Eso no quiero canonizar a los más jovencitos, porque hay cada pecado que hacen, difícil, ¿no? Pero, digamos, son los que sufren, aumentando en ellos la soledad, el pesimismo y a veces la propia autodestrucción de su persona. Bueno, asunto que acá aparece una expresión que dice: la tierra entró en desolación. Qué feo, ¿eh? No sé si han tenido esta experiencia personal o han estado en su casa después de, por ejemplo, o algún pariente, alguien que se le quemó la casa, se le cayó el techo o algo, una desolación, ver todo como se cayó. Es tremendo esto. O pasó una tormenta o ayudaron a otra persona. Y vos decís: esta era mi casa, ¿qué quedó, no? O por ahí vengo postergando ir a mi casa o asumir cosas que debo hacerlas y no, pero es un momento que tengo que hacerlo. Y ahí es donde está el punto. Y entonces dice acá que hay una desolación. ¿Saben de cuántos años? ¿Prestaron atención? 70 años. Importante ese número, porque cada 7 años había que descansar la tierra, así que acá cada 7, está hablando de 70 años. 70 años tuvo que pasar de desolación por hacerse los sordos en Dios, por ser sordo a la voluntad de Dios, a sus mandamientos. Es como si nosotros nos ponemos sordos de cumplir los 10 mandamientos y con eso contaminamos el culto. Y entonces, ¿qué sucede? Acá viene, como Dios escribe derecho en renglones torcidos, o dicho con San Pablo. Es encantador San Pablo, escucharle, leerlo, aprovecharle. Dice claramente, dice que allí donde abundó el pecado, Dios hizo sobreabundar su amor. Entonces, ¿cómo Dios se aprovecha hasta de nuestro pecado personal? Ponete a pensar en eso, para que se cumpla su obra, para actuar. Bueno, esperemos que no nos haga pasar 70 años, ¿no? En esas desolaciones. Pero todo, incluyendo la desolación, Dios aprovecha para bendecir. Eso es lo que quería contarles. Y entonces Dios inspira a un rey pagano, no es un rey creyente del pueblo judío, que es al rey Ciro, lo motiva, lo inspira y manda a su pueblo nuevamente a su casa. Acá no tuvieron que levantar un dedo para hacer la guerra. ¿Cómo es el sentimiento de soledad? De desolación. Y dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Fíjate, desolación, llanto. Y nos acordábamos de Sion. Pero nosotros teníamos colgada nuestra cita. ¿Qué vamos a cantar? ¿Canciones de alegría? En medio de la tristeza, que estamos desolados, que estamos abandonados, estamos arrinconados de esta manera, ¿qué vamos a cantar? Escuchame, te veo demasiado triste, ánimo, viste que cuando te quieres, vamos, vení, vamos a hacer esto para que estés contenta, que estés contento, y se le murió el marido hace una semana, viste. O como le pasó, sacando la palabra de Dios, ¿se acuerdan cuando dice que precisamente habían matado a los santos inocentes? Cuando Jesús dice, y quieren consolar a Raquel, y Raquel no quiere ser consolada. Raquel no quiere ser consolada. Le están pidiendo en un momento de tremenda tristeza que esté alegre. No, tiene que llorar. De ahí la importancia que tiene el duelo en todos y cada uno de nosotros. Por ahí no se murió un hijo, ¿sí? Pero hay muchas cosas que son desérticas, que son abandonos, que son desolaciones grandes,
Y que eso implica, dice, bueno, pero yo en este momento no quiero salir. No puedo. Pero estamos hablando, por eso en el proceso de la muerte va a decir el Señor, bueno, hacé el proceso de duelo, pero después deja la ropa negra, de vestirte y hacer tu vida. Y a las viudas se los dice especialmente, ahí cuando encontramos la carta de Tito, Timoteo, vamos a encontrar y dice, bueno, si la viuda es joven, anda a andar dando vueltas por ahí, vaya y cásese con otro. Ya está, pero primero va el duelo. Cuando el Señor viene a encontrarse con nosotros y nos tira la mano, hoy, porque Él es la fuente de alegría. Eso es central. Entonces acá, cuando habla ya Jesús, le dice a Nicodemo que Jesús, cuando sea elevado en la cruz, como la serpiente, está haciendo un paralelo entre quién, entre Moisés y Jesús. Estaban todos enfermos por las mordidas de las serpientes en el desierto. ¿Por qué? Porque no quería escuchar a Dios, no querían cumplir su mandamiento. O el modo que Dios quiere salvarnos, sanarnos, bendecirnos. Entonces ahí está el problema. Y entonces dice, bueno, a ver si reaccionan. ¿Ven? Nuevamente lo mismo. A ver si reaccionan. Entonces son mordidos. ¡Ay, Moisés, por favor, ayudarnos porque nos están matando las serpientes! Si uno mirara las cosas desde uno, es probate. Pero como los profetas, los hombres de Dios, las santas mujeres no miran así, miran desde Dios. Y entonces ahí van, una vez más tendiendo la mano, llena de amor y de confianza. Y entonces eso es lo que hace Moisés. Este pueblo, mirá, Diosito, y entonces Dios le hace construir una serpiente. Por eso, no siempre que uno sueña con serpiente es negativo. Y no siempre que uno sueña con serpiente se trata del demonio. Hay que ver, discernir. A veces nos queremos hacer los psicólogos o los interpretadores de sueños, y no es así. Acá tenés un caso. Miran a la serpiente y son sanados. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo, Él es el que está elevado a la cruz y Él es la fuente de salvación. Entonces, a tener coraje, sabiendo que Dios tiene este plan de amor, quiere bendecirnos de tal manera que la Semana Santa para nosotros sea una fuente de bendición. Cuando el Viernes Santo le hemos levantado a Jesús en la cruz y después alabado y adorado en la Eucaristía, y cuando lo veamos al Señor que ya la muerte ya no lo detiene, sino que está resucitado, nuestra alegría va a ser tan inmensa, tan profunda. Pero primero sabemos que hay que pasar por estos ámbitos. Yo voy a rezar personalmente por los que están ahí. No les sé el nombre, pero yo voy a decir por todos los que participan por la red, para que Dios los sostenga, sobre todo en estos momentos que pueden estar pasando por desolación. Ustedes miren que no queda en la desolación como desolación, sino que a veces Dios los va a sacar de eso. Pero tiene el tiempo de Dios, el tiempo suficiente para que nosotros, atención, recapacitemos. ¿Qué? ¿Que Dios nos castigó? No, todo lo contrario. Para saber que Dios, aún en las peores condiciones, nos saca para decirnos que nos ama. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Amén.
ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Y olvidé algo muy importante. ¿Quién lo sabe? Credo. El credo. Así que paramos aquí y volvemos para atrás. No, hoy es domingo, ¿cómo no vamos a manifestar nuestra fe en común? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. oremos. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones por la salvación eterna. Ayúdanos a celebrar con fidelidad y ofrecerlos con dignidad por la redención del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria. Unido en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. De
invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, que iluminás a todos los hombres que vienen a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quería hacerles notar un pequeño detalle, porque va a decir que la dimensión moral, el estilo de vida que lleva, cómo va a contaminar el culto y a las consecuencias que llegan. Por eso la Iglesia nos propone que una vez al año, por lo
menos para este tiempo de la Pascua, de la Resurrección, nosotros nos confesemos, que pongamos en limpio nuestro corazón. Me parecía también importante darles la fuente de alegría, ¿no? Vamos a las fuentes humanas, pero desde Jesús, fuentes humanas. La primera de todas, no hay más alegría que dar, hay más alegría dar que recibir. Entonces el egoísta acá hay un paso. Entonces ahí tenés una fuente de alegría. Fuente de alegría, insisto. Da más alegría dar que recibir. Otra fuente de alegría es tratar a los demás como a vos te gusta que te traten. Si a vos te gusta que te hablen con amor, no los gritos, bueno, practica eso. Eso en el plano de la dimensión humana. Y en el plano sobrenatural, sacado de la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? El perdón. 2, imitar a los seres del cielo. O sea, entiéndase aquí el contacto con la Virgen, porque a la Virgen le dice Dios te salve María, pero si lo hacemos en griego suena más, Dice, alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. O sea, María es fuente de alegría. Fuente de alegría. Y la oración familiar, dentro de lo posible. Pues sé que hay familias que están muy disociadas y no pueden, y otras personas viven solas. Entonces, la importancia del perdón, la importancia que tiene la Virgen y la importancia de centrar nuestra relación a Jesús. Esas son 5 pautas de fuentes de alegría. Yo lo sugiero que de estas 2 que yo dije bíblicas, busquen otras en su vida, porque cada uno es original, cada uno tiene su peculiaridad, su modo de ser. Entonces, sería bueno, ¿cuál es la fuente de alegría humana que tenés? ¿Cuál es la fuente de alegría humana que tenés? Voy a decir, vos me decís, por ejemplo, así, mi nieto. Bueno, es una fuente de alegría humana. Alimentarla dentro de lo posible. Ayudar sin ningún interés a los demás. Lo hago porque esto sé que a mí me da alegría. Bueno. Y las fuentes de alegría evangélicas, entiéndase, de los consejos que va diciendo Jesús y de tu propia experiencia, cuál es la fuente de alegría sobrenatural. Como por ejemplo rezar el Santo Rosario, hacer adoración todos los días. Bueno, busquen sus fuentes, busquen estas fuentes que vienen de afuera, lícitas, hermosas, que es lo que viene compartir con los amigos. O sea, busquen esas fuentes de alegría, porque las fuentes de la alegría nos ayudan muchísimo a enfrentar los momentos tristes, dificultosos, y también cuando hay alegría en el corazón, muchos pecados quedan como anulados o se empequeñecen. Entre ellos, los pecados de egoísmo, de girar demasiado en torno a nosotros mismos, y el otro que también se calma es el de la pureza, porque uno está ocupándose de otras cosas lindas y hermosas. Les doy la bendición. Una vez más, allá. Que el Señor los bendiga, los guarde, los protege de todo mal, que los asista y que Él mismo, durante este día y esta semana, ilumine nuestro caminar y que Él se ponga para mostrarnos, Él mismo, mostrarnos caminitos de alegría para nuestra vida cotidiana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en paz. Demos gracias a Dios. Y como aviso, acordate que yo, a partir de ahora, durante 8 meses, los jueves yo no voy a dar la misa a este horario.
decidí estudiar y bueno, empiezo este jueves.